Bueno, muy agradecido a todos por su presencia, particularmente agradecido al gobernador de Estado Carabobo, no solo por haberme invitado, sino por ser maestro de ceremonia en la presentación del libro de otro querido amigo, que es Francisco Ameliach, constituyente por segunda vez en esta Quinta República, diputado experto, como ya todos conocen. De manera pues que para mí es muy grato encontrarme en una situación como esta, donde básicamente estamos amigos, compañeros, comprometidos en cosas muy importantes para el país. Nos está recibiendo una de las casas de historia del país. Este sitio, este lugar, junto con los otros, el que está en el Foro Libertador, el que está en el antiguo Palacio de las Academias, que también fue entregado al Centro Nacional de Historia, son las instituciones que creó el Estado para conducir la nueva historia del país. La creó para darle asiento y proyección a la creación historiográfica de Venezuela. Ya hace casi un decenio que el Centro Nacional de Historia, ahora mejor, el Centro Nacional de Estudios Históricos, está con nosotros. Está construyendo el camino para la nueva historia, el de la historia que necesitamos los venezolanos y los latinoamericanos, para completar realmente nuestro ciclo de liberación que comenzó hace 200 años. La historia que ayuda a entendernos y que consolide la marcha triunfal hacia tiempos mejores, que probablemente la mejor manera de expresarlo es socialismo del siglo XXI. Todos sabemos que quedó muy atrás el tiempo de aquellos grandes centros de estudios históricos en América Latina. Yo voy a repetir esto. Sabemos que quedó atrás, muy atrás, el tiempo de los grandes centros de estudios históricos en América Latina. Las universidades de Buenos Aires, Montevideo y México, que con aquellos maestros como Puigro, Pérez Brignoli, Ardao, Betancourt, Chávez Orozco o don Daniel Cosío Villegas, se abrumaron con el saber neocolonial y neoliberal que fueron inyectando las universidades norteamericanas a lo largo de todo el siglo XX, implantando entonces una historia descargada de intención y de propósito. Ahora, el reclamo desesperado de las nuevas generaciones, solicitando sociedades más democráticas y más justas, y sobre todo reclamando una democracia y una justicia con nuevos contenidos, nos obligan a nosotros, las generaciones que tenemos sobre nuestros hombros el compromiso de la nueva historia, a impulsarnos desde las bases más auténticas y desde los relictos más revolucionarios de aquellas antiguas escuelas, para construir no solo una nueva historiografía, sino una nueva manera de hacer la historia necesaria. Y es aquí donde el Centro Nacional de Estudios Históricos tiene que asumir la tarea, tomar el testigo y convertirse en la gran escuela de historia y de las disciplinas históricas para toda la América. Por ahora, por lo menos, Sao Paulo, México y La Habana, deberíamos encontrar en ellos los nuevos fundamentos sin dejar de mirar para Santiago de Compostela, Barcelona, París, Leipzig y quién sabe cuántos otros sitios más, pero apartando la mirada de los sitios clásicos como Madrid o Washington, a donde fueron tantos venezolanos a inyectarse de la mala historia. Entre nosotros no podemos ignorar a los pioneros de las disciplinas históricas. El Pedagógico de Caracas, en primer lugar, con su departamento de Historia y Geografía,
que desde 1937, hace ahora 80 años, introdujo por primera vez en Venezuela teoría, métodos y técnicas, y a la Universidad Central de Venezuela, con su Escuela de Historia, que desde 1954 se vino preocupando por el más legítimo de los oficios de historiadores. Aún mirar a los divinos de la Universidad de los Andes y, en fin, hoy mirar a todos los confines del país, porque en todas partes hay ahora memorialistas, cronistas, analistas e historiadores que siempre nos ayudarán. Mirar sobre todo a esa nueva escuela de historia que desde hace 5 años está sembrada en el centro del país, en Calabozo, y el Centro Nacional de Historia debería asumir su protección y patrocinarla, salvarla de la tragedia que afecta a las universidades del país en estos tiempos. Allí, dentro y fuera de nosotros, está el compromiso del Centro Nacional de Estudios Históricos con la necesidad de historia que tenemos para encontrar las sendas que garanticen un ejercicio solvente de nuestra disciplina. Aquí, entre nosotros, tenemos los temas, los problemas, los nudos historiográficos y sobre todo las fuentes históricas que reclaman oficio, por lo que no me queda más nada que decir que manos a la obra, que el tiempo apremia. Y a ustedes, mis queridos amigos, les solicito comprensión por esta necesaria digresión que he formulado, cuando lo que nos ha reunido es una aproximación responsable y fraternal al libro de un revolucionario a carta cabal, como lo es Francisco Ameliach. Licenciado en Ciencias y Artes Militares desde 1984 por la Academia Militar de Venezuela. Magíster en Gerencia Pública en el 2004. Diplomado en Ciencias Electorales, mención Comunicación Pública en el 2014 por la Universidad Arturo Michelena de Valencia. Y magíster en Historia de Venezuela por la Universidad de Carabobo en este mismo año 2017. Pero además de estos logros académicos, Ameliach simultáneamente ha actuado como factor de primera línea en la vida política del país. Pues además de su ejercicio como militante activo y directivo del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido ministro de Estado, gobernador del Estado Carabobo, diputado a la Asamblea Nacional en 3 periodos consecutivos y ahora es constituyente por el Estado Carabobo. Pero Ameliach ha querido presentar su libro hoy, 7 de octubre del año 2017, cuando tenemos que recordar que hace exactamente 5 años, el 7 de octubre de 2012, el proyecto revolucionario bolivariano que reeligió a Hugo Chávez como presidente de la República para el periodo 2013-2019, periodo en el que estamos ahora, en lo que sería el tercer periodo constitucional de Chávez a la cabeza del proyecto bolivariano. El comandante de la revolución fue electo en esa oportunidad con 8.191.132 votos, es decir, el 55% de los electores que ejercieron su derecho a votar. Y dice Ameliach que en esa oportunidad el porcentaje de venezolanos no inscritos en el registro electoral, pero con edad de votar, se ubicó en el 2.75%, el porcentaje más bajo en toda la historia del sufragio universal, secreto y directo en Venezuela. Y aquí ya entramos en las primeras consideraciones que deseo hacer sobre el libro del constituyentista Ameliach. En un recorrido por la historia electoral y particularmente la historia del sufragio en Venezuela, Ameliach trabaja desde 1983 hasta 2012, 30 años.
lo que equivale a decir la media duración en las estructuras de Brodel. Brodel señala que los procesos históricos pueden ser estructurales, cortes en el tiempo, temporadas medias, generalmente 10, 50 años, y periodos seculares o larga duración, que son siempre periodos de más de 100 años. Ameliat trabaja 30 años, está en la línea media de lo que plantea Brodel. Y allí descubre y nos propone unas variables de análisis que permiten comprender con mayor precisión los procesos políticos que estamos viviendo en esta contemporaneidad venezolana. Porcentaje de ciudadanos no inscritos en el registro electoral, porcentaje de abstención en los procesos electorales y sobre todo el porcentaje de la base de apoyo popular con el cual es electo un presidente, son tres de los indicadores con los que trabaja Ameliat el comportamiento sociopolítico de los venezolanos entre 1983 y 2012. 30 años recientes en lo que es más visible y más protuberante es la desagregación del punto fijismo, 1983, 1998, cuando llega Chávez, y el camino hacia la democracia participativa y protagónica, que es el segundo periodo. Son los dos tiempos en los que Ameliat divide los 30 años de su historia contemporánea. A lo largo de las 200 páginas que recogen el discurso historiográfico de Ameliat, el lector encontrará, no sé si abreviaturas o acrónicos, con los que identifica sus indicadores. Y digo sus indicadores porque Ameliat los hizo suyos para su análisis historiográfico. Porcentaje NIRE, son las iniciales, no inscrito en registro electoral. Él lo identifica NIRE. Pero son las notas con las que él trabaja para identificar el porcentaje de los no inscritos en el registro electoral. Porcentaje ABS, para identificar el porcentaje de abstención en los procesos electorales. Y porcentaje BAP, base de apoyo popular, para identificar el porcentaje de la base del apoyo popular con el cual fue electo el gobernante. En este caso, tranquilito así, ¿verdad? En este caso, el porcentaje viene del total de la población con el derecho a votar, es decir, suma a los inscritos y a los no inscritos. Pero volvamos ahora al 7 de octubre del año 2012. Chávez fue electo por una comunidad de electores en donde el voto no era una obligación, sino un derecho ciudadano. Es decir, nadie estaba obligado a votar, ni mucho menos a inscribirse en el registro electoral. En esta oportunidad, 7 de octubre del 2006, solo el 2.75% de los venezolanos en edad de votar, con su derecho a votar, no estaba inscrito en el registro electoral. Es decir, en las elecciones del 7 de octubre de 2012, solo 2 y un poquito más de cada 100 venezolanos, 2.75, en edad de votar y con su derecho a votar, no estaba inscrito en el registro electoral. Y es parte del universo que evalúa Ameliat cuando saca ese porcentaje para demostrar la base del apoyo popular que tenía en este caso el presidente Chávez. Pero cuando la variable se aplica a cualquier otro candidato ganador, pues siempre será la misma, tendrá la misma condición. El fenómeno, además de describirlo de una manera prolija en el texto, lo ilustra el autor con el anexo A de su libro. Lo van a tener todos en la mano dentro de un rato, ¿verdad? Pero yo quiero destacar esta curva, porque esta curva recoge, es la primera de sus anexos,
el anexo A, recoge el comportamiento electoral de los venezolanos desde el año 1958. Y entonces aquí se observa perfectamente cómo la llegada de Chávez marca la caída, la disminución de ese porcentaje de VAP, es decir, el porcentaje de gente que vota como un derecho y que como un derecho deja un espacio cada vez menor entre electores inscritos que no votaron. Esta es una curva extraordinaria, además, el periodo que abarca son más de 50 años, es más de medio siglo. Eso no significa otra cosa que inclusión, palabra clave en el lenguaje de los revolucionarios, porque sabemos que esta palabra hiere en el corazón a las oligarquías. Pero en las elecciones del 2012, no solo es el MIRE, es decir, el porcentaje de no inscritos en el registro electoral, lo que describe y analiza Ameliat, sino que nos recuerda que la abstención, que se ubicó en 25.3%, siendo esto el porcentaje entonces más bajo desde la elección presidencial de 1958. Ambos indicadores evidencian mayores niveles de participación política a través del sufragio, otra vez la inclusión. Y voy a repetir, ambos indicadores evidencian mayores niveles de participación política a través del sufragio, una conquista política y social de la revolución. Y en cuanto al tercer indicador utilizado por Ameliat, que es el porcentaje de la base de apoyo popular, y que en mi opinión es uno de los aportes más importantes, más significativos en la tesis de Ameliat, con el cual fue electo Chávez, se ubicó esta vez en el 42%. Es decir, de cada 100 venezolanos con el derecho a votar, estuviesen inscritos o no inscritos, 42 votaron por Chávez, el porcentaje más alto. En el comentario que he formulado sobre las elecciones del año 2012, usando las variables que usa Ameliat, a partir de esos tres indicadores, todos los procesos entre 1983 y 2012 los analiza del mismo modo el autor. No me he detenido en otras dos variables que usa también Ameliat, que son muy importantes en la composición de su discurso historiográfico, que son el índice de pobreza y el índice de miseria. De manera que los tres primeros indicadores que señalé, NIRE, no inscrito en el registro electoral, abstención y base de apoyo popular agregado a índice de pobreza e índice de miseria, son los 5 indicadores o variables con las que Ameliat estudia los procesos electorales entre 1983 y el año 2012. Con esto creo yo haber puesto a toda la audiencia en el camino con lo que el autor estudia las élites de poder, el sufragio y la participación política de los ciudadanos venezolanos en tal periodo, que es el objetivo de su investigación. El trabajo tiene muchas excelencias, por supuesto. Yo tuve la oportunidad de ser jurado de la tesis cuando la presentó como candidato a magíster. Pero después el comandante Ameliat me dio la generosidad de que yo le hiciera el prólogo. Y el prólogo lo hice antes que el libro estuviese hecho, lo hice sobre el ejemplar de la tesis con la que habíamos trabajado. Y ahí, por supuesto, descubrí muchas de las cosas que ya yo venía percibiendo del momento en que Ameliat compartió conmigo alguna asignatura. Pero me llamó la atención aquí y me llama la atención y tengo la seguridad que a ustedes les va a llamar mucho la atención también. Me llama la atención 9 gráficas
pero son de lo más ilustrativas. Yo les mostré nada más la primera, que es la curva de más de 50 años del comportamiento electoral. Pero aquí hay gráficas, por ejemplo, donde están los promedios del precio del petróleo comparado con los índices de pobreza y con los índices de miseria. Hay cuadros, por ejemplo, de los índices de promedio de miseria en el gobierno de Lucinchi, en el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo, en el gobierno de Caldera y luego en el gobierno de Chávez. En realidad son 9 gráficas que no tienen pérdida. Pero ya que me estoy refiriendo a las gráficas, que son parte, digamos, de la composición del discurso de Ameliach, debo referirme también a 2 elementos más que están en sus anexos, que son una entrevista que le hace al doctor Gil Yepes, que fue un directivo de ProVenezuela, un hombre muy activo en la política venezolana, sobre todo en la década de los 70 y de los 80. Fue prominente miembro de la Junta Directiva de ProVenezuela. Esa entrevista es enriquecedora para cualquiera que quiera estudiar los procesos políticos venezolanos después del 80. Esa entrevista es extraordinaria. Habla ahí de una cosa que es muy importante, que está en la base de lo que después va a hacer Chávez, que fue la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Y también incluye él allí el discurso de una colega de Margarita López Maya, en el discurso que dio en la Asamblea Nacional, en ocasión en que él era presidente de la Asamblea y la invitó a hacer el discurso de orden de una fecha patria. Es un discurso también muy bueno, porque además está hecho en un momento en que la doctora López Maya tenía una posición muchísimo más coherente con la que tiene ahora. Debo agregar que la metódica con la que trabaja Ameliach es una excelente demostración de lo esencial del método que utilizamos los historiadores: la reconstrucción, la explicación y la interpretación. Para ello se fundamenta en un notable inventario de fuentes de información que cuantitativamente alcanzan casi a 150 referentes. Pero esos mismos referentes, cuando observamos su cualidad, vemos efectivamente que cualitativamente son de inobjetable validez, autoridad y fluidez en sus interpretaciones. Allí están desde los clásicos en el análisis de nociones como política, democracia y otras que son básicas en el análisis de estos procesos, hasta perdidos y olvidados papeles y documentos que, aunque producidos y clasificados por las autoridades respectivas, es decir, por el Consejo Nacional Electoral, nunca fueron objeto de la atención y del análisis de ningún investigador. Ustedes, cuando tengan el libro en la mano, se van a dar cuenta del uso de esos documentos, que creo que es la primera vez que algún autor los utiliza. También deseo destacar que en el tránsito para lograr la demostración de sus objetivos, Ameliach reivindica como el que más el pensamiento y la acción de Hugo Chávez. No poca cosa en este momento. Su idea del poder constituyente de Chávez, dado a conocer desde marzo de 1994, cuando salió de prisión, va a marcar todos los procesos electorales desde 1999. Chávez vincula la participación política al poder constituyente, y esta será su idea fundamental para la organización y la movilización popular. Y ahora, entre nosotros, esto es muy importante, porque los obstáculos en el desarrollo de un proceso político introducen a veces dudas, introducen pequeñeces, mezquindades y malas interpretaciones que pueden hacer mucho daño si no se enfrentan con sinceridad y valentía, como en este caso lo hace el autor para defender el pensamiento originario de Chávez. El papel de las élites de poder
es otro de los aspectos que aborda Améliat en su trabajo. Y lo explica, por cierto, apoyándose en un libro de grata recordación para todos los venezolanos, que algo tuvimos que ver con la praxis política de aquellos años, La cultura del petróleo, de Rodolfo Quintero. El problema es la transculturación, que desarrollada desde el pensamiento sociológico norteamericano hacia las culturas de América Latina, introdujo en nuestros países prácticas extrañas en el desarrollo social del país y que desde la década de los 40 fueron infectando todos los proyectos políticos venezolanos. Se me ocurre recordar, no lo tengo anotado aquí, pero se me ocurre recordar la explicación que hace Améliat de un fenómeno del que muchos de los que estamos aquí, que fuimos militantes revolucionarios, seguimos siéndolo, pero que fuimos participantes en la década de los 60 y 70, aquel fenómeno que se llamó la cooptación. Es decir, dirigentes, ¿verdad?, que eran convertidos en dirigentes de los partidos sin otra condición de estar allí, medrando a la orilla del poder. Ese es un fenómeno que estudia y que denuncia Améliat con mucha fuerza. Este libro de Améliat es una verdadera contribución al conocimiento de la historia contemporánea de Venezuela. Ya para terminar, diría que son muchas las virtudes y las excelencias del libro con el que Améliat entra en el mundo de los investigadores del quehacer político e histórico venezolano contemporáneo. Además de sus excelencias teóricas, metodológicas, técnicas y descriptivas en su análisis, la gobernación del Estado Carabobo, y esto lo digo con una gran satisfacción, se ha esmerado en ofrecer una edición cuidadosa. Yo le decía a la directora de Cultura que cuando uno, me imagino este libro en el anaquel de una librería, parece un libro importado, de aquellos libros que venían en otros tiempos de Barcelona, de España o de México, y que pues ahora son un poco más difíciles de ver. Entonces, por eso quiero que sepan que como lectores que serán del libro de Améliat, algunos serán sus seguidores, otros serán sus críticos, pero todos serán bienvenidos al mundo de la discusión de este tema. Muchas gracias.